En este video vamos a hablar de la luna nueva en Piscis 2024. Esta luna está en conjunción a su regente, Neptuno. Primero que nada vamos a identificar dónde está en nuestra carta, si es que queremos analizar de qué manera esto nos influye. A todos nos influye en un área en particular de la carta. De todas maneras, yo los invito a que escuchen esta información y la puedan entender de una manera saliéndose de esto de dónde esto me afecta a mí, porque es algo que igual te va a afectar, e igual lo vas a poder intuitivamente decodificar. En primer lugar, vamos a contextualizar de qué se trata el código Piscis. El código Piscis puede ser asociado análogamente a Neptuno, a Piscis o a la casa 12. El código Piscis es aquella parte de nuestra carta o aquellas partes de nuestras cartas en donde prima el concepto o la energía de la disolución. Disolución significa el dejar ir, soltar el apego, soltar el ego. También tiene que ver con todo lo que es el mundo onírico, el mundo prenatal, las fantasías y todo aquello que nos conecta con lo más trascendental. Digamos que Piscis, al ser el último signo, habla de el final, el verdadero final, que no es la casa 8 o Escorpio, que eso es como una muerte del ego. En este caso es el final de finales, es la unión con lo trascendente. De eso habla Piscis. Y cada luna en Piscis anual, vamos a partir de la luna nueva en Piscis de cada año, sembrando esto que luego va a tomar una forma. Esta luna en Piscis en particular es interesante, ya que es la última antes de la temporada de eclipses Piscis, que empieza en 6 meses, pero dentro de un año la próxima luna nueva ya será eclipse. Entonces esta es la última luna nueva en Piscis, o la última lunación del eje Piscis-Virgo que no es eclipse por 2 años, así que va a ser un reseteo. Además que este momento de nodo norte en Piscis viene para cerrar un ciclo muy grande que va a terminar en el 2026 con la conjunción Saturno-Neptuno en el grado 0 de Aries. De hecho, el año próximo Neptuno va a estar en el último grado de Piscis. Este año está en el 27, el año que viene va a estar en el 29 de Piscis. Y con eso se cierra un gran ciclo. Entonces, las próximas 2 lunas nuevas en Piscis antes del 2026 y esta conjunción en Aries serán muy, muy movilizadoras. Entonces, esta es de alguna manera una luna tranquila que nos conecta con el concepto pisciano sin tanto componente kármico como será los próximos años. Entonces, es una oportunidad muy importante para que soltemos con compasión, con amor, con un sentimiento de trascender limitaciones egoicas y incluso soltar materia, soltar situaciones, soltar identificaciones. Es un gran momento para eso. Es el momento anual de manifestación de todo aquello que es muy difícil sintetizar en palabras, pero que está conectado con esas emociones que sentíamos cuando estábamos antes de nacer en la panza. Eh, es esa unión con el todo en la que no falta nada. La sensación Piscis es no tengo que pedir nada, simplemente se me da porque tengo acceso directo a al universo, a la fuente que todo lo es. Eh, es normal en gente que tiene mucho Piscis, mucho Neptuno, sentir la falta de eso. Por eso es un signo que se asocia a los vicios, a la depresión también, al mendigo, a la zeta. Es un signo de trascendencia del mundo material. Pues lo primero se trata de encontrar dónde está el grado 20 de Piscis en la carta astral que queremos analizar. Ese grado, 10 grados antes también cuenta, 10 grados después también, pero sobre todo si la casa está 10 grados antes del grado 20 de Piscis, pues eso va a ser totalmente afectado por la lunación. La lunación está en el grado 20
Y el regente, que es el que le da fuerza a esta luna, está en el grado 27, o sea que está en conjunción Neptuno. Esto es importante, saber dónde está el regente, porque si están en el mismo sitio hay una gran polaridad neptuniana, pisciana, una gran fuerza de disolución, de sueños, de inicios, de fantasía, pero también de conexión con esa fuente de donde salen todas las ideas. Por eso Neptuno, Piscis están asociados al mundo del cine, al mundo del marketing también, la música, por supuesto. Son las fuentes de la inspiración. Entonces, cada año, cuando se une el Sol y la Luna en el signo de Piscis, porque lunas en Piscis tenemos todos los meses, pero claro, no todas están en un aspecto con el Sol o con otros planetas. O sea, hay cuartos lunares también en Piscis, que esos serán muy importantes a lo largo del año, pero en este momento vamos a centrarnos en la conjunción Sol y Luna en Piscis, que es el momento semilla. Este momento semilla es el momento del año en que nos planteamos consciente o inconscientemente algunas pautas. Por ejemplo, yo aquí apunté de qué maneras puedo conectar con mi intuición y creatividad y de qué maneras puedo acceder a estos estados meditativos, visualización activa o lo que sea que hagamos que nos lleve a esta conexión. Puede ser alguna práctica de estado de flow, puede ser conducir, puede ser un deporte. Es algo que hagamos sin esfuerzo y que nos lleve a ese momento de soltar. Esto es muy interesante y se ha hablado mucho, pero para hacer este vídeo lo más corto posible, vamos a centrarnos en esta pregunta. ¿De qué maneras este año puedo conectar con mi intuición? ¿De qué maneras puedo, a partir de ahora, y cada vez que haya un evento neptuniano, porque nos acercamos a los eclipses en Piscis y en Virgo, y que Piscis va a ser nodo norte, entonces es una puerta que se va a abrir en Piscis que nos va a dar un impulso que tiene que ver con lo kármico, tiene que ver con lo dármico, más precisamente. Este concepto de aquello que abre puertas, aquella dirección a la que vamos como colectivo que abre puertas. En lo personal, por supuesto, las personas que tengan planetas en Piscis, Sol en Piscis, Sol ascendente es un inicio en el año, pero también todos los planetas o luminarias, el Sol, la Luna, personas que tienen un Neptuno angular en su carta o personas que tienen algún aspecto duro a Neptuno, que quiere decir cuadratura, oposición. También se pueden hacer cada uno el test en su casa, aunque no sepan nada de astrología. Si se identifican con este signo o si lo rechaza, eso ya significa que es un tema a trabajar. Más allá de en qué casa en particular lo estás viendo, es un momento histórico. Estamos en un momento histórico en donde hay una energía de disolución, hay una energía pisciana en el aire, y los próximos años esa energía va a ir aumentando y la vamos a ver desde distintos enfoques. Ahora vamos a centrarnos en el enfoque del 2024, pero también voy a hacer unos puntos que nos van a llevar al 2025 y al 2026 y en adelante. Estos 2 próximos años vamos a vivir eclipses en Piscis y Virgo. Piscis va a ser nodo norte, es decir, va a ser una puerta hacia una energía colectiva, pero que nos afecte también a nivel individual, sobre todo a los que tengan esos nodos, para ir hacia la infinitud de formas. Este concepto de infinitud es muy, muy complicado, pero básicamente Piscis es todo, es el todo. Todo es posible en el mundo Neptuno-Piscis. Entonces, primero, tener en cuenta que este stellium, que porque son al final muchos planetas que está, bueno, un asteroide que se llama Igea, que a mí me encanta, ponerlo en las interpretaciones, también está en conjunción a la Luna, y esto es Neptuno, también en conjunción a Neptuno, y un poco más lejos al principio está Saturno. Del asteroide Igea pueden averiguar cada uno, si le interesa, habla de la medicina preventiva, es muy asociada a, ¿cómo se llama? Esclapio,
Esculapio. Y Gea es este asteroide que estaba inspirado en la diosa griega de la medicina preventiva. Es uno de los asteroides emergentes a partir del 2020 que hubo un gran cambio en la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué nos está diciendo este toque que le da el asteroide y además de la conjunción con Neptuno y Saturno? Es que hay algo que tenemos que limpiar y es algo preventivo. ¿Qué quiere decir? Que este soltar, esta disolución que invita a Piscis de conectar con la compasión, conectar con algo nuevo que va a emerger ya en el mes Aries, en la siguiente lunación, pero que antes necesitamos crear ese espacio. Y para crear ese espacio hay que hacer una limpieza. Y estamos hablando de una limpieza psíquica, emocional, también puede ser una limpieza física. Esta puerta que nos abre estos días, estas horas de la lunación, yo recomendaría, más allá de la carta particular, por supuesto, siempre se aplica a las personas que tienen aspectos duros a Neptuno, que tienen algo en ese grado de 20 de los signos mutables, o que tienen algo en el 20 de los signos de agua también. Pero más allá de los tecnicismos, cualquier persona que está realmente conectando con su propia energía en este momento y que puede tener acceso a hacer una pequeña reflexión sobre qué cosas ya no están encajando con lo que soy hoy. Quizás no sé lo que soy todavía, porque hay algo que se está moviendo, pero sí que puedo limpiar eso que no soy. ¿A través de qué? De cosas prácticas, el mundo Virgo, limpiar la casa, limpiar papeles, limpiar cosas que ya no sirven, tirar ropa, pero sobre todo limpiar pensamientos, quizás esos pensamientos que asumimos que son nuestros y que ya han estado ahí, como por ejemplo las veces que nos contamos nuestro pasado desde cierto tono, quizás cambiar ese tono, quizás reinterpretar ese pasado, limpiar también esas rigideces en ese tono en que nos relatamos nuestra propia historia personal, en ese concepto de la autoimagen, ¿dónde podemos ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás? ¿Cómo podemos mirar atrás y decir, creo que esto que antes lo veía como una desgracia fue lo mejor que me pudo haber pasado? Y poder darnos cuenta de esto, que es maravilloso, puede también abrirnos la puerta a decir, sostener esta creencia de que eso que me pasó fue tan negativo, me estaba rigidizando en el presente. Poder soltarlo en el presente también, pero algo que es un pensamiento del pasado, porque al final lo que nos pasa ya pasó, pero lo que nos queda en el presente es un sentimiento. Y entonces ese sentimiento de víctima o ese sentimiento de injusticia o de falta de amor se puede editar en el presente diciendo, mira, el amor y la fuente del amor es infinito, dice Piscis. Piscis tiene acceso directo a la divinidad, tiene acceso directo a la unidad. Piscis es la unidad, por eso es que puede tomar 1000 formas, porque está conectada a la fuente que todo lo es. Entonces, cuando podemos ver con compasión el pasado, a las personas, a nosotros mismos, a cómo se armó ese pasado, y podemos decir que gracias a eso estamos aquí, es maravilloso porque liberamos energía psíquica que se va a manifestar también en los sueños son el mundo pisciano, y esa liberación nos da acceso también a la parte positiva de Piscis, que es la inspiración, es la magia, es poder conectarnos con realmente esos sueños que parecen irrealizables, pero que no lo son, porque la visualización activa es Piscis. Si lo puedo visualizar, si lo puedo imaginar, también puedo llegar a eso, es la mitad del camino. Entonces, mi invitación a todos y a todas es conectar con esa energía que somos más allá de las máscaras, y todo aquello que no encaje y que esté disonante,
con amor, con compasión, realmente entregarlo y darnos cuenta de que si ya no está aportando, si ya eso es información oxidada, antigua, cristalizada, la mejor manera es soltarla. Es como un oleaje, es como simplemente soltarla al oleaje universal y saber que esa información para algo sirve, no sabemos, pero al universo para algo le sirve. Ahora a nosotros no nos está sirviendo y podemos reemplazarla con, puede sonar súper cliché, pero es así, amor, luz, todo este mundo onírico de fantasía y de unicornios y todas estas cosas del mundo fantástico, eso es Piscis. Y parece un poco demasiado, porque también está su sombra. En su sombra puede ser la depresión, puede ser el sentimiento de que nunca es suficiente, pero en ese espectro nos movemos cuando estamos en Piscis. Eh, Piscis es un signo muy difícil de llevar en la vida cotidiana porque vivimos en una realidad todo lo contrario, en una realidad donde ser Virgo es guay, ser Virgo es fácil. Cuanto más Virgo seamos, mejor vamos a funcionar en este planeta tal y como está hoy. Cuanto más Piscis seamos, más difícil se nos va a hacer. Pero esto no quiere decir nada. Ambos signos son muy necesarios y ambos en verdad hablan de lo mismo, solo que en distintas polaridades. Y se le llama los signos de los lenguajes sagrados o el eje de los lenguajes sagrados. A mí me gusta poner como ejemplo la música. Para ejecutar música se necesita acceso a estas dos energías. Todos los músicos de más peso tienen un fuerte eje Piscis-Virgo o sus análogos de otra manera, porque al final los signos tienen también sus analogías a los planetas y a los aspectos. Pero tener estos dos signos fuertes significa que estamos por un lado conectados con la inspiración, Piscis, y por otro lado estamos conectados con la ejecución, con la técnica, Virgo. Y de esta misma manera los escritores. La información baja de una fuente universal, pero la ejecución de la escritura, las reglas gramaticales, la métrica, la rima, todo esto es el mundo Virgo. Es muy importante para diferenciar los ejes que tengamos en cuenta al opuesto. Una vez que ya identificamos dónde está el grado 20 de Piscis en nuestra carta y que ya nos hicimos esta autoevaluación o meditación de qué es realmente lo que llaman sembrar intenciones. Sembrar intenciones no es más que recapacitar en dónde estoy en este momento según esta energía y de qué manera la quiero utilizar para lo que es, porque en verdad cada año es diferente, pero en sí cada conjunción en el signo de Piscis del Sol y de la Luna están hablando de una oportunidad, de una puerta que se abre en el terreno de lo onírico, del inconsciente, del altruismo, del inconsciente colectivo, porque Piscis es lo oceánico, es este mundo que no tiene límites y del que todos venimos y al que todos vamos, y que lo único que sabemos es esto, que se lo puede comparar con un océano, es el Great Ocean of Existence, el gran océano de la existencia. Es ese mundo prenatal. Por eso es que el gran anhelo de Piscis, que a veces se lo asocia con la muerte, ¿no? El gran anhelo de Piscis no es morir, es estar antes de nacer. Entonces, ese anhelo prenatal de estar en ese momento en las aguas universales donde no hay ninguna responsabilidad ni ninguna exigencia ni ninguna separación, que eso es la característica principal del escenario de la Tierra, es la ilusión de separación. En Piscis esa ilusión se disuelve y volvemos a la fuente. Suena muy abstracto, es que lo es. El misticismo, el concepto de inconsciente colectivo, todo lo que nos lleve a tener compasión, porque la compasión, el altruismo, la empatía, el amor incondicional, al final son requerimientos para el soltar. Uno no puede soltar si todavía tiene resentimiento. Cuando tengo compasión, puedo soltar. Cuando me identifico con el otro, cuando lo veo, más que me identifico, cuando sé que soy el otro. Entonces las guerras, las separaciones, las necesidades de cobrarse algo, vengarse o todo esto que sucede en la novela de los otros 11 signos, en Piscis se termina.
Piscis se termina porque se está incubando otra cosa que van a hacer en Aries. Y ese es el siguiente tema. Hasta acá, esta luna, solo algunos aspectos técnicos que no dije, porque me quiero centrar en que los tres planetas, que sería el Sol, la Luna, que son luminarias, y el planeta Neptuno, que es el regente, están en el mismo sitio. Entonces, algo interesante sería evaluar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo en esa zona. Porque también está Saturno, que esto no lo dije, porque Saturno no es regente, pero si seguimos la cadena de regencias, llegamos a Saturno. Saturno en Pisces está, yo esto vengo hablándolo hace años, es una época en la que estamos, que sucede cada 29 años, que Saturno visita Pisces, es una época en la que se materializa eso inmaterial. O sea, todo esto que hablé que Pisces significa, el misticismo, la música, el cine, el marketing, la compasión, los estados alterados, la meditación, la intuición, todo aquello que nos expande la percepción, se está achicando para condensarse y traerse la materia en forma concreta. Eso hace Saturno. Saturno achica las cosas para concretizarlas. Entonces, un ejemplo de Saturno en Piscis que está pasando y que está ayudando mucho a que esta energía se pase a la materia 3D es, por ejemplo, las páginas donde se vende música. Los músicos pueden ahora vender música de una manera muy fácil por internet y muy cercano al usuario. Por ejemplo, si yo para mi canal de YouTube necesito una cortina, puedo directamente comprársela a quien lo hizo, de una manera fácil, de una manera accesible, cosa que antes había mucho intermediario. Sigue habiéndolo, pero cada vez más estas barreras se van a disolver. También tiene que ver con Plutón en Acuario, pero realmente para las personas piscianas y para las personas que tienen Saturno en Piscis está siendo un momento de gran concreción. Y quizás el tránsito de Saturno, para aquellos que lo tengan sobre su Sol, sobre su Luna, sobre algún planeta, puede ser un significador de tristeza o de que algo se corta, esa conexión con el todo se está cortando o se está achicando, pero bueno, es transitorio porque es el tránsito de Saturno en Piscis, pero además el lado positivo de esto es que hay que achicar estas energías tan grandes, transpersonales, sobre todo la energía neptuniana. Hay que achicarla para verla, porque si no es como el pez en el agua. ¿Qué agua? El pez no puede ver el agua porque es todo lo que existe. Entonces, para poder extrapolar esta energía tan enorme que se cuela por todos lados, se mete por todos lados y es realmente todo, Piscis es el todo, toma todas las formas posibles, es ese actor multifacético que puede encarnar todos los personajes. Para elegir y para concretizar en qué áreas de ese todo tan amplio queremos usar esta energía o servirla para el ego o para el ser, que sería lo ideal, pero no olvidemos que al final las conjunciones al Sol, lo más fácil es verlo con el ego. La idea de Piscis es que no sea, es un ego no ego, el Sol en Piscis. Es un ego sin ego, digamos. Pero bueno, para fácil entendimiento, ¿de qué manera puede servir esto a nuestra encarnación, a nuestra persona, a nuestro ser? ¿De qué manera puedo bajar a tierra esta energía tan abstracta, tan mágica, pero que también puede significar a veces un decaimiento de la energía? Entonces, Saturno lo que hace es achicarla para poder meterla en algo. Por ejemplo, si soy músico, pues hago una obra. Si soy pintor, lo mismo. Si soy creador de contenido, estaré muy inspirado, pero también al hacer, no es solo inspiración, porque Piscis, cuando está solo en Piscis y no tiene nada de significador de tierra, como Saturno, que igual está en agua, pero Saturno en Piscis en verdad es la forma de las cosas. Por ejemplo, para mí algo que me vino, la forma del agua, algo que me vino el día que entró Saturno en Piscis fue comprar caracoles de estos tornasolados y bueno, aquí tengo unas perlas también. Todo lo que es la arquitectura del mar, los abalones, las conchas con brillo, todo esto que el mar crea estas formas
que son súper psicodélicas y que tienen colores hologramas y que tienen magia en sí, es magia hecha en materia. Esto es Saturno en Piscis. Y a nivel de creación material, veremos también arquitectura con formas súper locas, orgánicas y parecidas al mundo marino. Bueno, no me enrollo más, hasta acá la luna nueva en Piscis 2024 y que sirva este contenido también para en el tiempo poder ver estas progresiones de lo que se viene a nivel neptuniano y cómo van a empezar a caer, porque ya están cayendo. Saturno en Piscis, además, es el caer del velo de la ilusión. Cuando Saturno pasa por Piscis, todo se repite. Tenemos la sensación de que estamos en una repetición sin final, pero verán que esta repetición sí que tiene un final y que si se muestra si se muestran situaciones repetitivas o que estamos cansados y que sentimos que cuándo se va a terminar, bueno, si está sucediendo es porque todavía hay algo que entender aquí. Y mi predicción para los próximos años es que estamos en esta vorágine pisciana neptuniana en la que todas las formas van a ser posibles hasta que finalmente comencemos algo nuevo cuando entre Neptuno en conjunción a Saturno en Aries. Hasta acá el video de hoy. Muchas gracias. Chao, chao.